Desplazado, tengo 3 años y medio por aquí. Yo vengo del barrio Buenaventura, la ciudad de Buenaventura. Se vine por la delincuencia, muy bravo. Si uno no podía dormir. Balaceras. No puede dormir uno ni de día ni de noche. Encontró el trabajo, pues muy duro el trabajo, muy duro. Problemita es que yo he hecho mi propia carretica, que con esa yo siempre me busco la vida. Sí, ahí vendo panela, de lo que parece. Pues de la música del Pacífico, pues conozco algo de parte porque me gusta mucho. Bueno, de todas maneras me gusta el bambuco, la música de marimba, culuno, de bombo. Antes intentaron hacer documentales sobre el petróleo. Muchos decidieron que el documental estaba en las regiones. Ahora nosotros contamos el evento, su valor como espacio para verse reflejado en él. Pozo que recibe las gotas del espectáculo y cuyas ondas corren el riesgo de la deformación. Más allá del espectáculo, más allá del ruido de las candilejas, más allá de las utilerías de los prestigios, más allá de la terrenalidad que se ha negociado por ínfulas para seres que se alimentan de las letras del autógrafo, más allá de los visajes, el Petronio nos muestra la vitalidad de los espacios ganados por la necesidad de los pueblos de cantarle a sus angustias y a sus paisajes. La tarima y el público, en un festival que es la voz de las distintas maneras de ser negro, no se comporta bajo las exigencias de un formato que se hace de las distancias que venden la sensación de los prestigios y exige la uniformidad de los gestos. Siempre el Petronio ha sido un espectáculo. El Petronio nace como un festival y como festival pues consiste en sacar a las músicas de sus contextos tradicionales y de sus usos tradicionales y tenerlos en una tarima. El Petronio siempre ha sido una tarima. Tal vez al principio había más familiaridad. La idea del espectador y el espectáculo lejano no se aplica a la tradición que, aunque joven, es tradición que significa el Petronio. En este lugar, que no se sabe resumen de los lugares signados por lo remoto, que se sabe cúmulo de los mismos, la vibración casi fluida, la motivación y la respuesta de un evento nutrido del matrimonio entre lo reiterado y lo reinventado, elimina los puentes del cerca y el lejos. Inmediatamente una música tradicional, tú la sacas de su contexto y la metes en un festival, es un proceso de intervención que está haciendo sobre las músicas. Entonces la gente en su contexto lo hace de una manera y cuando vienen a competir, porque un festival ya de competencia, porque hay un dinero por medio, cambian la actitud, buscan acomodarse a unos estándares. Hoy en este festival ya veo cantantes del Pacífico Sur con unos cánones centroeuropeos, unas afinaciones totalmente diferentes a las que hacen en su contexto, porque la gente decía, no los entendemos, están desafinados, porque no entienden de eso, pero lo que hace en su contexto es lo natural. La música permite que el llamado y la respuesta sean la multiplicación que va de un cuerpo de voces de fácil cuantía a uno donde la multitud resignifica una suma básica de vocales. Suma que, aunque sencilla, no se puede interpretar en pobrezas. Al Petronio hay que saberlo. Los coros no se mueven en lo automático y en la repetición sin sentido, pues las voces que se suman dinamizan los relatos de aquellos que, de tanto ser tratados de otros, nos habitan en el reclamo de su verdadera condición de nosotros. Es una vitrina también, donde todos los municipios tenemos la oportunidad de decir que somos parte del litoral pacífico, estamos presentes, que nuestra cultura propia no sea pisoteada por la culturación de la influencia de la televisión, la radio. Las lecturas del gesto en medio del sudor, las conciencias del sí que se logran en la pérdida de la percepción que deviene a los consumos de la fiesta. Los misterios donde los que se suman en una interpretación del cuerpo no gustan con que les asocien a lo falaz que determina las comparsas.
La palabra que condensada se confunde con la imitación de sonidos de otros espacios de lo natural que no son la conquista del sentido, que valen cual síntomas de las distintas maneras de contarse que tiene lo humano. Habla la tribuna con códigos que han ido perdiendo sus valores de origen y devenido en la matrícula que requiere del dispuesto a la respuesta, que no se complica con el inicio de los cuentos. Creo que sí hay cuidado, ¿sí? de que si se está tocando se va a hacer un jam, por decir algo, pues que se toque lo que debe sonar en ese momento. Eso sí está ahí en el ambiente, ¿no? Entonces si viene alguien a meter otra onda, cuidado. Yo me considero un músico empírico, ¿me entiendes? He estado en instituciones pero no me he graduado nunca y he aprendido de la calle con el maestro Jonathan, con el maestro Hugo, ¿sí me entendés? Yo no he sentido eso, no sé, ¿tú lo has sentido? No he sentido eso, pero yo sí sé que lo hay, pero es normal y natural. Es total, para mí es importante, porque tratar de conservar las cosas en su lugar, en su contexto. Me parece eso importante y lo respeto. Entonces si yo entro a tu casa, pero no pido el permiso y me acuesto en tu cama, ¿sí? Y te saco y te levanto de ahí, pues te voy a incomodar, te va a molestar. Tal vez falta es de concientizar de quién es la casa, ¿sí? Y quién está entrando y de la manera como debe estar entrando. Yo trato de entrar con mucho respeto a la casa de los de acá, ¿no? Las voces de las prácticas del litoral, de las rutinas de los valles interandinos, de las sierras, de la profundidad de los ríos que se convierten en combinación de letras para sumarse, que no en todos los casos para asumirse. La región y sus contenidos, las poblaciones y sus acuerdos, cronogramas o rituales, las gentes en lo que exige el todos y en los caminos que requiere el sujeto para reconocerse en lo que en lo disperso construye lo concreto. Mnemotecnia del sumarse, que no se asocia con angustia, pues el sentir ferial que responde a la maquila nada sabe de exigir los referentes. Los gritos que hoy se bailan nos han costado en historias cercenadas. Los lamentos que acompañan a la percuta nos han costado en las capturas. La repetición de los cantos buscaba vencer de otras maneras al silencio y a la incapacidad de escucha que determinó a los regentes que construyeron sus vanidades usando como pilar el orgullo de habitar las tierras altas. El calor de nuestros cuerpos pretendía no ser leído de la manera que se convierte en un nuevo amarre. El sudor de nuestras pieles buscaba no ser aprendido cual sudor de utilería. En sí, la palabra Tatauro es una denominación que principalmente la utilizan sobre todo nosotros, los afrodescendientes, para designar a otros compañeros nuestros que han llegado a la ciudad, pero no se han adaptado del todo a la vida citadina. Así que lo hacemos para recordarle que él es diferente, que digamos lo podemos decirlo, que puede ser rústico, que puede ser alguien salvaje, alguien del monte. ¿Por qué? Porque habla duro, porque trae su música con todos sus dejos y todas las costumbres del Pacífico. Ser Tatauro significa eso, significa ser puro. El cemento que estalla en la respuesta, la mano que se repite contra la brisa en el círculo que se traza en el viaje de un pañuelo. Los brazos que se elevan y se pierden en los terrenos que las caderas detentan como dominios. Los pies que dibujan las cuadraturas que evocan la plaza dejada, perdida, arrebatada. Cada movimiento que es arraigo de lo que de tanto decirse busca convertirse en contagio, que lo logra usando una gran colección de camuflajes. Lejos de las sanciones, el Petronio es como lenguaje, donde las cadencias construyen frases de complejo significado y las factorías de los espectáculos no pueden negar los valores con la torpeza de sus balbuceos. Los expertos están hablando desde una situación de poder, entonces por eso te digo bueno, ¿qué posición le estás dando al músico del que está sacando toda la información? Del marimbero que saca tiempo y en lugar de irse a buscar comida, de irse a pescar o de estar construyendo, de trabajar, se sienta contigo a enseñarte marimba. ¿Y tú qué? Entonces tú llegas, coges esta información, te vas, haces un libro, haces una compilación, luego haces tu método propio. ¿Y qué espacio le estás dando a ese marimbero que sacó de su tiempo, que te explicó?
El académico llega y mira un músico tradicional y categoriza sus músicas como algo que no vale, como algo exótico. Entonces esa categorización lo que hace un factor netamente discriminatorio que no tiene nada que ver. Y de comparación en esa relación de que estas músicas tradicionales tenemos que, para legitimarlas, compararlas con un esquema centroeuropeo que lo están mirando como único. O sea que la única relación o forma de entrar a la música no es a nivel de un sistema europeo de notas. Entonces, es convalidar, estudiar nuestra propia música y los sistemas. Estos son sistemas musicales propios. La caña que se convierte en apero, las palmas que hacen del hombre una réplica de sus viviendas, los callos que se alternan, cada 3 de los nacidos en lo que nos exigió la vida, uno nacido en el disfrutarla contra la piel de un tatabro. Los esfuerzos nunca nos fueron fáciles, las reivindicaciones. La alegría que nos habita recurrió a los dientes expuestos, unas veces para la sonrisa, otras veces para la defensa de lo propio. En términos logísticos, el festival ha mejorado. Ostensiblemente no lo podemos negar. Por tapar el sol con una mano es imposible. Pensar en que podemos convertir el petróleo en una obra maestra de la humanidad no es una idea loca, pero sí tiene que surtir unos procesos de apropiación, de arraigo entre nosotros mismos. Entonces no le damos oportunidad a ningún desconocido de que juegue con el alma de nosotros. La brega siempre se nos vistió de la distracción que cobraba sus triunfos, cuando suspiraba tranquila ante nuestra versión de turba. Los dueños de la brega se exaltan cuando advierten la exactitud de lo que nos transmitimos en medio de la confusión. Rostros que se funden, que se acercan y murmuran, muerden, gritan, apagan, desdibujan, cuando la renuncia a lo coreográfico lo exige. Somos más que el sumarse en la uniformidad, somos más que abocarnos a seguir los derroteros de los grupos. Somos más cuando nuestro palpitar hace que la tierra tiemble en lo que recordamos de ella. Los maestros que hubo de música antiguamente en el Chocó, hicieron músicos en todo el Chocó. Si miramos la conducta del atrateño frente al sanjuaneño, el atrateño considera de que él es el non plus ultra, el que ya tiene la verdad revelada y es el que sabe la música. Y entonces, y es centralista, lo que no ocurre con el ismineño y lo que no ocurre con el condoteño. Entonces, allá se habla de la música del San Juan y de la música del atrato. Pudiéramos decir que en estilos de toque se toca lo mismo en Condoto que en Ismina, porque hacemos parte de la región del San Juan. En Quito ha habido una pequeña influencia de jazz que lo han ido fusionando con la chirimía, que no existe eso en el San Juan. El baile panfletario es un fenómeno del Petronio. El baile que reivindica a los que se apagaron en el olvido, a los que aprovecharon para la libertad, la espalda desentendida de los que aún no aprenden a no pretender seamos. Cada tendón es conversa con los tiempos. Cada responder al tambor en lo súbito es un grito que desde la lejanía nos recuerda el escape que nos permitió ser reyes en carencias supuestas, que determinó en geografías nuevas los sentidos de nuestros antiguos, sometidos a reducciones, a las violencias de las diversas tratas o al grillete de los mestizajes como proyecto de nación, donde los escudos se los repartían los que se ufanaban de purezas. El rey Benco, que para los afrocolombianos es una persona que tiene mucho significado por la lucha, por la resistencia, y eso mismo lo estamos viendo reflejado en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, porque son espacios que ya se han ido, digamos, ganando, y ese valor es sinónimo de libertad. Hay un sentido pues de seguir trabajando, de seguir impulsando todos los valores culturales de nuestras comunidades, es decir, que este festival se constituye realmente un espacio libertario, como lo hizo Bencos Biojó en Palenque San Basilio, pues, en el siglo XVII.
El Petronio está más allá de las bagatelas, de lo que se llama producción y que en lo práctico se consumen peinados y trapos de temporada. El Petronio está en cuerpos para el abrazo, donde la frontera se niega en el instante y justifica sus tensiones en los tiempos mayores. El Petronio está no en la sacralización del espacio, no en la banalización del mismo. Está más allá que las dinámicas de inclusión sustentadas en modas y tendencias. No está en la ratificación que coquetea con los simulacros de personajes, que deben ser sostenidos a consecuencia de un entramado de la escénica que no sabe si reivindicarse como retablo o perderse como teatro de las licencias de Díaz, que no han de negar el futuro silbo del cuchillo de los alguacilillos. El Petronio no se están respetando las reglas de concurso. Se le dice a los artistas, se les da unos parámetros a los artistas de concurso, sin embargo esos parámetros no se respetan. Me gustaría que todos los músicos que están concursando se les dijera cómo se selecciona un jurado. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por la hoja de vida? ¿Por la política? No sé. En el Petronio cualquiera está ganando. Y no exactamente por el trabajo que traiga, simplemente porque se hace una simple evaluación, el jurado le da la gana de decir este pasa y ya. Y no solo yo, los artistas estamos inconformes. El Petronio está en la no certeza de aquello que produce por fuera de los tiempos de cosecha, en la sanción que se reserva y da vueltas por el sentido antes de saltar un espacio donde la van a hacer bailar los del cuadro de los relativos. El Petronio no se detiene en una piel entrenada para los lugares comunes, en la superficie que se convierte en poro dilatado y confunde el sudar juntos con el valorarse desde lo mutuo, que en la erección de lo piloso disimula la negación de la tensión que se requería más allá del tiempo de las maravillas y el de las fantasías que se agotan. Somos más que las utilerías de la intención de delirio, que aún determina a los que preservan en alcanfor su antiguo título de dueños del mundo. Yo vi a Hugo cuando yo tenía 14 años, chiquito, o sea, era pelado. Yo lo veía tocando con un baterista de jazz que se llama Larry Joseph, o con Wilson Viveros. Eso me impactó, veía el currulado, ya lo sentía. Yo siento que es una necesidad, no hay una explicación racional para eso. Me gusta esa música, la necesito. Tengo varias formas de hacer letras, por ejemplo, en el caso de hacer letras, una de ellas es obviamente yendo a la raíz y tratando como de emular cosas, ¿cierto? Y hay otra cosa que también tiene que ver con una cosa espiritual y es que a veces llega de tanto ir, de tanto agarrar aquí y allá, de pronto leer poesía, lo que sea, la vaina se viene encima y empezar a escribir la letra. La gente seguirá viniendo, cada vez más por la fascinación nacida en los fuegos de artificio, cada vez menos por la opción de intimar con las raíces. Cali es una ciudad negra, se agotan los pretextos para no admitirlo. La exposición de la población en eventos nos vende la sensación de la representación, pero se pierde de vista la opción de diferenciar entre sentirse negro para la ratificación y sentirse negro en el consumo. Cali y su condición de capital del Pacífico, las frases de promoción de ciudad terminan siendo más para quien quiere creerlas que para quien quiera asumir los contenidos de las ciudades. Se convierten en una suerte de resumen que evita comprender los saberes en extenso. Cali parece necesitar abrogarse para sí un título por cada generación, uno que disimule las carencias de sus relatos. De tal manera esa nueva prenda tiene tanto de lujo como de riesgo. Esto no es una feria de Cali, esto es la música, Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se goza como se goza la fiesta en el Pacífico, pero lo fundamental es la cultura. La música, como cualquier otra manifestación cultural, es dinámica, pero lo fundamental, lo tradicional, permanecerá siempre, siempre tiene que permanecer. Cali como espacio para asumir las tensiones entre Quibdó y Buenaventura, para que Timbiquí y Guapi se reconozcan la mutualidad de la cultura del río, para que los pasantes escuchen sin afanes ni prevenciones las leyendas del Bordo y el Valle del Patía,
Cali espacio para el tránsito, para la circulación de sentido, no para pretender estatizar una versión del Pacífico, una que convierta lo múltiple en un blanco fijo de fácil alcance para los constructores de distracción. Tomamos un autobús de Ismina por carretera, llegamos acá, salimos a las 8 de la noche y llegamos acá a las 8 de la mañana. El porcentaje más difícil está en la zona del Chocó, porque es destapado. Se han hecho pocos kilómetros de pavimento, muy mal pavimento, el resto de la vía es destapado hasta Pueblo Rico, que ya es Risaralda. Lo normal es que la gente se ocupe o del empleo público o de algunos renglones de la economía informal. Otra franja que es la minería, que se hace en menor escala a nivel artesanal. Igual el pueblo tiene un comercio bastante agitado porque es el centro de toda una región. Si Cali se asume con una de sus coronas, cabe cuidarse de convertirla en una ciudad que sirva de teatro para enfermar de lo habitual, lo que se cuenta desde la llanura del Pacífico, la sierra y el litoral. Cuidarla de convertirla en el pretexto perfecto para que lo cantado sea solo reconocido en su valor al arrodillarse ante entelequias de fácil entendimiento para los públicos de ciudad. El amor, la paz, la esperanza, la felicidad, el éxito. Cabe evitar convertirla en meta para que no se ponga al servicio de la neutralización de lo contado, que hace de todas las prácticas, lugares y costumbres una cuestión genérica, donde todos los puertos son el puerto, donde todos los cerdos son el cerdo, donde todas las bellezas la belleza y todas las mistelas son la evocación del licor de anís. Cuando yo empecé a aprender a tocar la marimba, a mí me tocaba traer un maestro de Satinga, ¿no? Maestro Claudino Portocarrero. Luego ya vinimos al primer Petronio, vine con un grupo de Tumaco y pues observé las diferentes formas en que ellos hacen sus montajes, entonces lógicamente desde lo nuestro, desde lo que aprendí en Mosquera, empezamos a aplicar con el grupo y la gente del grupo y a explicarles y a trabajar cómo hacer los montajes de las diferentes canciones para que fueran más divertidas y gustaran más a la gente, ¿cierto? Tú escuchas un grupo de mayores cantando, ellos siempre cantan de una manera plana, ¿no? Siempre plana. A la gente le gusta que haya cambios, cortes, eso es lo que se trata de meterle para que el público sea menos al público. Las expresiones no se fundan en sus ventas. No todo cabe en las fauces del haber concebido solo desde la acumulación. Hay en la representación, hay en la rutina, hay en la existencia en medio de lo que no se angustia por exactitudes. Lo maquilado para ganar oídos no siempre se puede identificar con la mejor versión. El acumular los nombres de los aires bajo el proceder de las enciclopedias no siempre significa entender. El sumar los rostros en una fila de reconocimiento no necesariamente es asumir la alteridad y la multiplicidad que hay en los terrenos donde la sonrisa ha perdido los contornos de la obligación. A veces es bueno que el folclore se mantenga siendo el folclore. Para mí me parece muy valioso que se hagan este tipo de eventos con esta música que viene de la selva tan profunda y de gente tan pobre. Decile a Clodomiro, el sábado viene de Viro. El vernos no es siempre reconocernos. El encontrarnos no siempre es movernos en la justicia de la valía compartida. La relación de las voracidades no se desmonta en los contoneos que eliminan las distancias para la micra que antecede a las resacas. El compasarnos no necesariamente es asumir los gestos en su condición de contenidos. En medio de ese espacio de claridades es justo decir, la idea de hermanos debe protegerse del riesgo de aplicarle mayorías de edad. El Tatauro es básicamente más que toda la persona que viene de los ríos. Yo soy de la cabecera municipal de Guapi y yo le he hablado con varios compañeros, bueno, si nosotros en las cabeceras discriminamos
a la gente de Los Ríos porque nosotros los diferenciamos, les decimos los rioseños. Las músicas que se reinventan de acuerdo a la transformación de sus espacios de origen. Las músicas que se resignifican en la escucha de los espacios donde los que las viven han sido testigos de los tránsitos. Las músicas que ofrecen sus colores y sus acumulaciones de lo ya contado, de lo ya cantado, a la influencia de nuevas escuchas. Las músicas que tienen el derecho a seguir siendo, más allá del capricho de esas atenciones en la novedad. La noción del reconocimiento orlado de luces, visajes y humo de artificio es bastante más nueva que el evaluar al sujeto en tanto el cumplimiento o la renuncia del rol. La canción inédita era un homenaje a dos seres muy importantes para nosotros, Luchito, mi hermano, y Amador, un compañero. Mi hermano falleció en un accidente y pues una pérdida muy significativa para mi familia y para nuestros amigos también. Entonces la intención era expresarle a la gente lo que sentíamos. Y a pesar de que ellos no están físicamente con nosotros, nosotros lo sentimos su presencia acompañándonos todo el tiempo. La espectacularización no puede pretender que desde Cali se dicte lo que se requiere de esas músicas. La valía de los públicos no es una cuestión de densidad. El pretexto de la profesionalización no es suficiente para dar la espalda a lo que reclama compromiso desde todos los tiempos. El relato que ha perdido su capacidad de enfrentarse a las estampas de lo propio no se puede esconder tras pocas estampas de bienestar de los que han empobrecido el concepto de fortuna al lápiz que quema, pues se quiere gastar en dedicatorias sobre libretas la diferencia que hay entre el personaje y la persona, entre la máscara acerada y la piel que se asume en sus accidentes. La gente que hace tradición normalmente son adultos mayores, pues, ¿me entiendes? No sé, Gualajo, ¿cuánto tiene? ¿70 años? Sí, pero la gente que hace, que está en esta categoría donde está la mujer eléctrica, es joven. O sea, lo que quiere decir ella es que hay un relevo de los músicos tradicionales que son mayores a los músicos jóvenes que están en interés de investigar y entonces llegan a una categoría libre donde se permiten de pronto experimentar más cosas sonoras y los instrumentos, electrónicas, entonces ahí hay un relevo de la misma música folclórica pero vista con otra perspectiva, sí, con el oído de un pelado de 20 años que es muy distinto al oído de Gualajo que tiene 70 y... Si es una moda, sería una excelente moda. El problema de la moda es que a veces está basada en cosas efímeras, ¿sí me entiendes? Pasajeras. Esto tiene un peso y una raíz muy fuerte, ¿cierto? Y creo que cuando uno trabaja con conciencia y con el corazón, las cosas son trascendentales, ¿sí me entiendes? Eso es la diferencia de una camisa que salió de moda y duró una temporada de 6 meses. ¿Sí me entiendes? Más pasajera. Y sobre todo cuando el trabajo es duro, hay investigación y hay como conciencia del trabajo, amor y composición, arreglo, ¿sí me entiendes? Eso es lo que hace que la vaina sea trascendente. El retribuir, la gratificación de la música no se apoca en lo que de tanto peso rompe carteras. Ante estas posiciones, son fáciles de entrever los dispositivos de la negación por activar, la culpabilidad ante lo que llaman romanticismos, el falso compromiso de lo que denominan dar salida y hacer crecer, el señalamiento de querer defender las cuestiones de lo intocado, la grosería de la defensa de lo propio, asumida en las pobrezas del siempre, que hacen gritemos ante casi todo, utopía. Con relación a los grupos que se están presentando, no veo mayor diferencia. Veo que hay muchos grupos de marimba, una representación de la chirimía más bien pobre y muchos nuevos grupos o nuevos nombres más bien, porque no creo que sean tan nuevos, sino nuevos nombres con los mismos músicos que vienen de Bogotá, de Cali y esto. A mí me parece que lo diferente es que definitivamente el festival se ha visibilizado más.
Entonces hay mayor participación y sobre todo mayor participación de una comunidad mestiza. Entonces claramente pues ya no podemos decir que el Petronio Álvarez es el festival de los negros en Cali o de la gente y de la comunidad afro y de la gente del Pacífico. Ya como que pues es un festival que es de toda la gente, pues. Y no lo miro desde un punto de vista ni positivo ni negativo, sino como punto de encuentro. Y que de ahí esas de las diferentes tensiones que se den debe resultar algo positivo que refleje el desarrollo cultural y más en este caso musical de todos los actores o protagonistas de sus propias creaciones. Son fáciles de intuir y de esquivar los constructores de pretextos. Es enfermizo asumir como único punto cardinal el adelante, pues se gasta en la costumbre a los dejados, a los aprendidos, a los sacrificados. Resistirán las maneras de lo propio, más allá de la condena de los aislamientos y más allá de los billetes que se suponen bálsamos milagrosos para curar a los abandonos. Los mismos abandonos que engordaron de tanto darse grandes bocados de historia. El imposible es uno de los sustentos de aquellos que se acostumbraron a ver la vida sobre un par solitario de pilares. Lo que es moda no incomoda, dice un dicho por allí. Lo que es moda no incomoda, dice un dicho por allí. Se ha puesto de moda el ñau, todos quieren el vivir. Nosotros tenemos público propio. Ocurre que de acá llegan muchos grupos del Chocó y el ciudadano del Chocó, el más cambambero, es el ismineño. El ismineño va a todas partes donde hay fiesta. ¿Qué es cambambero? Cambambero es que le gusta la cambambería. Cambambear es salir para toda rumba donde hay un tuntún, una fiesta, allá está el ismineño. La gente, cuando se da cuenta que vamos a venir para el Petronio, nos están preguntando durante largo tiempo, 3, 4 meses antes, ¿cómo es para el Petronio? Me guardan un cupo en el bus. En ocasiones nos ha tocado traer 3, 4 buses de solo gente. Anteriormente ustedes interpretaban la chirimía con flauta, que por eso era el nombre de la chirimía, la típica. Ahora ya están interpretando con clarinete. ¿Por qué se hizo este cambio? Venir con clarinetes nos permite dos cosas. Mostrar la eficacia de la propuesta pedagógica que estábamos desarrollando con las flautas, que era mostrar a la flauta como un instrumento costo efectivo, como un instrumento adecuado para masificar y conservar la cultura del Pacífico. Porque una flauta la compra cualquiera. Una flauta la consigue uno con 15.000 pesos, pero no cualquiera, con las condiciones económicas de nuestra región, puede comprar un clarinete. Y es un instrumento también que frente al clarinete tiene más o menos el mismo posturaje, tiene la misma ergonomía. Los muchachos que los he cogido con flauta, cuando los paso al clarinete, ya no les falta casi nada, ya son clarinetistas. El Petronio va camino de convertirse en un espacio para los conocidos, los reconocidos, no para el conocimiento, el reconocimiento. Angustia que ocupa pocos rostros, pues hoy para moverse en una rumba solo se requiere saberse el eslogan de la misma. El performance que desdibuja los misterios de las geografías, que uniforma las voces y empobrece los afanes. Nuestros contenidos no son cuestión de operación ni administración. Nuestras maneras no son tardías ni síntomas de retraso, tampoco son una colección de incumplimientos, son testimonio que no pretende purezas, son la opción de desandar las influencias y establecer los momentos en que éstas fueron imposición, dominación, resignación, reinvención. Yo como cachaco, como bogotano, he tenido un acercamiento a esta música en gran parte por el festival. Pero obviamente hay que notar que en las comunidades tradicionalmente la música se hace de otra manera, digamos no están pendientes de que haya micrófonos, pendientes de cuadrar un sonido, de agradar a un jurado, por ejemplo, que los esté calificando, y esas son cosas que en últimas
terminan teniendo incidencia en el proceso musical de ellos. La mirada central, que solo ve pobrezas en lo que no reconoce como igual, ya dispone la paleta de los maquillajes para futuras versiones. Ya ha puesto a trabajar su batallón de sastres para que el pecho desnudo, el sudor que se convierte en lucero sobre la piel exigida y los sombreros que en sus rotos nos regalan la imitación de nuestro paisaje estén a la medida de lo que exige el canon del entretenimiento. Poética única que construye las peores versiones, las que requieren metrías mínimas que intentan capturar la vivencia de décadas en los regularizados 3 minutos para no pretender decir nada. ¿Dónde queremos que vaya? Van a aparecer actores que van a salir explotando nuestra música, pero sus protagonistas no son los actores reales. Aquí llega mucha gente de otras regiones a hacer música del Pacífico, que no podemos decir que no. Pero como hay unas relaciones de poder y de acceso, no es lo mismo un grupo de Timbiquí tener la facilidad de grabar o de visibilizarse a nivel del país e internacionalmente que La Revuelta o que la Mojarrelete de estar en Bogotá tienen acceso, tienen más conocimiento para hacer una beca, etcétera. El petróleo tiene que visibilizar a la gente que gana o a la gente que más necesita y no que nos vaya a pasar que van a ser los representantes de nuestra música en el exterior y el resto de Colombia, gente de otras regiones y no los actores principales del Pacífico. No estamos diciendo que no vengan de otras partes, tienen que venir porque este es un proceso de inclusión básicamente, es un espacio abierto, pero sí los actores reales de cada una de las regiones tienen que ser los que continúen o ser la punta del iceberg en mostrar esas manifestaciones. El grito que nos hace olvidar el concreto que niega la opción para que la música cabalgue paisajes, que hace que nos creemos un no lugar para el vínculo, que se pretende más importante que todos los lugares juntos, que estalla desde una tribuna que aún no se olvida, no nos permite creer que el único pretexto para la voz en el Pacífico es la celebración. Los procesos de mestizaje no son a veces como combates sin ganador. La diversidad en un país tan diverso como el nuestro genera riqueza. La diversidad mal manejada genera conflicto. Y creo que mucho de nuestro conflicto colombiano es porque somos muy diversos y no sabemos manejar la otredad, el diálogo con el otro. La música nos da el camino, porque la música es diálogo por excelencia. Antes de crear un mercado hay que crear una comunidad y esa comunidad genera una demanda para el mercado. Cuando se piensa al revés, que primero es el producto que la comunidad, estamos trayendo un error de marketing terrible. Lo que genera algo como el Petronio Álvarez es comunidad. Esa comunidad puede llegar a generar un mercado y una industria, pero es porque la comunidad se ha armado a través de años y años y de reconocimiento y orgullo de la comunidad. ¿Cómo hacer para que el Petronio se proteja en su sentido más allá del espectáculo, más allá del evento en sí? Además del elemento de espectáculo y de concurso, hay un elemento de encuentro y un elemento de rito que a mí es muy importante, que es lo que es un rito anual de reconocimiento de los inmigrantes. Y si eso sigue existiendo, bienvenido el espectáculo, bienvenido el concurso y bienvenido a la economía. La idea de la comercialización va como nuevo puntal de la espada que cuenta con una cruz en el mango y la manija, agotando, sancionando, estableciendo lecturas que se agotan en adjetivos fáciles, destruyendo la distancia que hay entre pertenecer a una población y ser catalogado como perteneciente a un público. Caen las voces de los que todo lo colectan en carpetas, target, objetivo, miras, impactos, voces curiosamente enfermas de ofensivas. El Petronio ve las luces que se establecen como cicatrices de su memoria. Ve los estallidos en las fronteras de su cuerpo suspendido. Ve cómo intentan dinamizarlo con lo que borda lo estático. Ya intuye sobre sí la nube de langostas que han de devorar al pantalón que no alcanzó a ser de lino, a la falda que es homenaje a la estampa folclórica que sirvió de cautiverio a las abuelas. Ese cuerpo de cuerpos asume las cicatrices de nuevos cepos y cadenas, mientras los que le administran creen haberle construido un escudo de bronce y mármol, barrera que lejos está de todas las justicias. Nuestros patrimonios no están ahí para ser negociados. Son dos culturas encontrándose o reencontrándose, ¿me entiendes?
Sí, una cultura que hace muchos años era esclavizada y otra cultura que antes era esclavista, ¿me entiendes? A mí en este momento ya no me gusta y no disfruto que afuera se arma una cosa donde ya no es el Petronio que yo conocía, donde yo me podía centrar con el maestro Jacob Torres y el señor a mostrarme el clarinete. Mire, es que eso se hizo casi, ya no se puede eso. Ya ahora uno oye 5 grupos de currulao tocando ni de chirimía en Los Reyes, sino que con todo el respeto pues que se merece la gente que lo hace, se arma una cosa ya rarísima donde tocan quilele todo el tiempo de las 12 de la noche a las 6 de la mañana con un ritmo que no tiene nada que ver. No hay intercambio cultural real, ahí es una cosa de la rumba pesada y enloquezcámonos todos, ¿sí me entiendes? Cada año hay más gente, entonces hay menos control de las cosas. Moscas de mirada en prismas. No se cansan de generar calor por frotación ante algo que aún no es el suculento plato de sus apetencias. Se frotan hasta casi producir fuego, pues ya han puesto a rodar la maquila de sus uniformes para vestir las cabezas del Pacífico con vuelteados y aguadeños, para que el biche se consuma entre las botas o al amparo de las etiquetas, para que se extingan los distintivos que son ruido a su política de uniformidad de públicos. Si miramos las graderías y hacemos una comparación histórica, los primeros festivales, hasta el 5º o 6º festival, la población afrodescendiente era mayoritaria en asistencia al festival. Ahorita miramos y yo creo que estamos 50% afrodescendientes y 50% mestizos e inclusive europeos. Entonces sí ha calado, la música del Pacífico en Cali sí ha calado. Hay quienes venimos siguiendo o sea, dándole el valor cultural a nuestra música. La música hace parte de nuestra cultura y hay otro personal, digamos otro segmento de los asistentes que vienen solamente a través de la gozadera, la alegría, la rumba, la tomaseca, el biche, el tumbacatre, a gozárselo, o sea, 3, 4 días pero de fiesta. Pero hay otro segmento, quizá el mayoritario, que viene al rescate de su música y de su cultura. Pasa el festival, uno donde el que hace el viaje en potrillo se ahoga ante el humo que nace en las tractomulas de los dueños del afán de espectáculo. Uno donde la paloma vuela para justificar todos los pajazos. Uno donde nos salta el rostro su condición de evento aún joven y se escenifica la costumbre autojustificante de las adolescencias. Uno donde los llenos en las tribunas intentan disimular los vacíos en la tarima. Uno donde los que se atreven a ejercer la crítica se sienten como cargando un guando ajeno, porque en el contexto que nos habita, las fiestas populares tarde o temprano terminan tituladas, convertidas en utilerías de otras intenciones y transmutadas en telones de fondo de los sujetos que viven de lo expuesto. Salimos desde Mosquera aproximadamente a las 2, 3 de la tarde. Hacemos un recorrido hasta un estero donde tenemos que esperar a que el barco baje y ahí esperamos 1 hora, hora y media, dependiendo del tiempo que el barco se demore y de las mareas, para luego subir al barco, que se demora aproximadamente 14 horas en llegar a Buenaventura, y alquilar una buseta que nos traiga con todo el equipaje que hay que traer. Podemos calcular unas 20 horas más o menos. Mosquera es un municipio que queda rodeado de mar por todos los lados, al noroccidente del departamento de Nariño. Tiene aproximadamente 14.000 habitantes. Allá se dedican generalmente a la pesca, ¿no? Pasa el Petronio, uno donde la colección de prestigios que inunda el redondel convierte un festival folclórico en un circo para las vanidades diversas que se saben ladrillo de los muros de siempre. Uno donde las cantoras del Pacífico siguen disfrutando de sus anonimatos mientras en torno a ellas mueve la cola el bestiario total de famas.
Uno caracterizado por la persecución por un autógrafo, las luces que se estallan contra objetivos, que serán la carne de las redes sociales como síntomas de la farandulización, que afea usando los ternos más sofisticados. Uno, reiterada palabra, pues es un Petronio, no todos los Petronios, uno que pasa, dejándonos la obligación de evitar que este festival folclórico se convierta en otra escenografía puesta al servicio de la versión única del país. A mí nadie me enseñó a cantar música folclórica, nadie me enseñó a bailar. Todo lo que yo sé es empírico, que llevo en la sangre. Mi padre le gustaba mucho todo lo que eran las festividades religiosas. Él era síndico de la Virgen del Carmen y mi madre fiestera de la novena del Niño Dios, donde las cantoras se sientan a cantar y los niños, los jóvenes, bailan alrededor de las cantoras. Entonces, imagínense, se va transmitiendo y uno va, esa influencia de la música la va recibiendo. Se reunía mi madre y mi padre con sus amigos a disfrutar pues el 1 de enero, la llegada del nuevo año, y nosotros veíamos con esa elegancia, con mi madre con ese garbo que bailaba mi papá, mi mamá y los otros parejos. Miles de relatos demoníacos adosaron los paisajes que fueron escape y refugio para el negro. Miles de resquemores y prevenciones con lo que se dejaba con prisas. La pausa en el vínculo la brinda una expresión de la manera de ser campo en aquel valle donde los vigías siempre se creyeron muy distantes para pasar a saludarlos. Nos llegan los contenidos guardados entre el totumo y el sacrificio simbólico de una vaca que se deja viva, pero se le corta la cola, para que la venganza sea consumada con la paciencia de los que no tienen afán por ver correr los días. Nosotros hemos rescatado mucho los cantos de nuestros antepasados, las canciones, y cantamos también canciones vivenciales. Es decir, el quehacer de la gente, de la vida diaria. Es así como cantamos a las mujeres que cortan el mate, porque ese es un trabajo de rutina de todos los días. Cantamos al chancuco, una bebida que se preparaba a escondidas. Por eso se le llamaba chancuco, porque eso era un chancuco que se le metía a la ley, ¿no? Ellos perseguían a las mujeres que preparaban esta bebida. Nosotros nos pusimos a pensar en todas estos percances que tenían estas mujeres y les compusimos esta canción. Todo eso, esa es la identificación del negro del Patía, el trabajo, el corte del mate, del junco, todas esas son actividades cotidianas del negro del Patía. Espacio de lo cortado, de un sabor de amargura que es el testimonio para asumir que el mundo no agota sus contenidos en golosinas. Sol que se alza y playa que juguetea con la costumbre de aparecer y desaparecer. Lugar para los bandos asumidos como símbolos fabulados de procesos ajenos a la versión central. De historias nacidas en el escape. Violines que no se angustian con la sanción externa que solo tolera a los virtuosos, que motivan a los pies a contar los límites de pequeños linderos en una tierra que se negó a dejar establecer propiedades que usaran como pretexto las márgenes del río y la inmensidad. Creo que la gente ni sabía que existían y está muy bien como el festival ha logrado, ¿no?, darle un lugar a esos formatos y mostrarlos. Ahora, la gente no responde y se quedan así como quietos porque todavía no lo han entendido. Entonces, yo creo que aquí pues falta esperar a que haya un proceso de familiarización del público pues con ese lenguaje musical. Al principio, los primeros Petronios, también la gente no sabía qué hacer con el formato marimba, cómo moverse, cómo actuar, no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Y fíjate ahora la respuesta del público con la marimba. Los postines invasores le contaron al viento el cómo aprender a portar el espantapájaros de verdadera piel que se pretendió lección. Lugar que no requiere de un canon para la modernización de su voz, que requiere de las maneras que garanticen el diálogo de los que han sido con los que sueñan las edades del merecer, que permitan escuchar las letras de los arraigos, los orgullos, las historias que no niegan los momentos del dolor ni empobrecen la tierra al asumirla como un mero pretexto para repetirse en el afán de cantarle al sempiterno amor. Somos
Parecemos. Entre menos somos y menos parecemos, más le metemos el lomo, más nos crecemos. Pues en la quietud se nos arrasa, se nos olvida cuando perecemos. Yo he conversado con muchos abuelos y que viven acá en la ciudad. Entonces los hijos los traen del campo, los traen de Guapi, los traen de los ríos para mejorar la calidad de vida. Entonces, los 24 y los 31 de diciembre en el Pacífico se hace una fiesta. El 24 de diciembre se adora al niño Dios y las abuelas cantan toda la noche arrullando al niño. Pero acá no pueden hacer eso. En Palmira vive una abuela, ella me dice, ay, vea viejo cheche, así me dicen ellos. Yo acá no tengo vida, no. Yo extraño a mi pueblo, pero los muchachos dicen que no, que yo tengo que vivir acá porque acá es que va la felicidad. Pero yo preferiría morir a estar acá. Sobre la arena, las huellas que nada tienen que ver con un arrastre, profundas algunas, la mayoría mucho más livianas. Las cicatrices que aún palpitan se convierten en testimonio de una repetición que se interrumpió en el deseo que neutraliza. Fenómeno hecho sueño y desvelo por la imprudencia de los regentes. Sujetos que por afanes electoreros se convierten en los primeros alcahuetas de la regularización. Palabra que cabe perfectamente en otra, neutralización. Voz que devora lo que supervive, lo que resiste, lo que se debe a los sentidos que los pueblos ocultan en la celebración. Voz que se pretende única, que hace de las voces propias un coro en simplezas para ser fácilmente devorado. Me tomé a la tarea de aprender a tocar violín porque el que las acompañaba ya, el señor falleció. Y entonces dije yo, hay que ponerme las pilas a ver qué hacemos con esto, porque no se puede dejar morir esa tradición de ese violín. Y estamos en el propósito a ver si de pronto podemos en el Patía montar una escuelita de aprendizaje para el violín, para los niños, porque no queremos perder esta tradición. Hay que tomarse la tarea del violín porque eso es muy natural y eso es muy especial de nosotros, porque eso es prácticamente patiano. Nosotros allá en el Patía lo hemos apreciado hace mucho tiempo, muchos años. Voces y huellas, susceptibles a ser uniformadas por las marcas, asociables a la mañana siguiente, donde el mal sabor de boca nada tiene que ver con las resacas. Voces a mitad de camino entre el discurso de campaña y el afán de vender que hace de los eventos una valla en movimiento, un pendón al que los elegibles blindan contra la lluvia, el sol y el viento. El festival está en manos de una entidad pública sometida a vaivenes políticos. No están mirando a la gente del Pacífico como tal, al músico del Pacífico como tal, al artista del Pacífico como tal, porque es que en el Pacífico la música no se hace para competir, la música se hace porque se siente. Porque en el Pacífico todo es música, el mar, la lluvia, la selva, los pájaros, los animales, todo es música. Entonces la música se lleva en la sangre. Fácil el pañuelo, que impoluto interrumpía la brisa de una tarde-noche de agosto, se infestó de números y nombres presentados a próximas contiendas. Fácil el corredor por donde circulaban los bundes y el revolú que el Pacífico Norte nos regalaba, se convirtió en pasarela para figuras que aún no saben si reinar o cobrar las inocencias de quienes rayan una papeleta convencidos por la costumbre de comer de estampas. Fácil una decisión en torno a la competencia se transformó en el puño al aire que es pretexto para los que responden a la fábula de los triunfadores. Fácil la voz de los animadores se tiñó de las pobrezas de las frases que son propias de las tarimas de feria. Fácil una historia compleja y sostenida se usó como pretexto de promoción de los personajes de una telenovela signada por las fiebres de lo efímero. Fácil lo que se empobreció como contenido se selló con las dignidades de maquila que regalan las pirotecnias. Definitivamente ha sido un espacio de visibilización de la población afro en Cali impresionante. Claramente el alcalde que tumba el Petronio está perdido, ¿no? Eso ya pues, nos hace ver que sí es un espacio de reconocimiento social. En el momento en el que se juega a exotizarlo, a volverlo
¿no? Multiculti y caemos en el juego como del mercado y de la world music y de... Sí, se convierte como casi que en un producto el mismo Petronio, como les decía yo, como tan farandulero y tan fashion y todo eso. Ese rol que ha jugado el Petronio dentro del reconocimiento de una comunidad y específicamente una comunidad afro, casi que se desdibuja. Esas huellas y voces son el testimonio de un festival que fue no solo en su versión numerada para el agüero que se anticipa, que fue en la extinción de su apuesta de origen y la escasez de verdaderas valías. Ese festival donde un viejo que ve cómo se desgarra su cita de siempre se atreve a decir: ya se nos parece el Petronio al pejesapo, que boquea de muerte justamente cuando luce más robusto.